Salto. Nadie les está diciendo, mire, para que no mate a nadie le vamos a quitar el derecho a tomar alcohol. No, tiene todo el derecho a tomar, pero no a manejar tomado. No se debe manejar bajo los efectos del alcohol. Yo entiendo que hay gente que dice, no, pero es que yo solo fueron 2 copas. Es que no se puede. No es que usted no pueda tomar, usted tome todo lo que quiera. Este es un país libre. Aquí el mayor de 18 años puede tomar todo lo que quiera. Compre la caja de cerveza para que salga más barato y tómesela toda. Toda, todita, dóblese. Pero no maneje. Ni con una. ¿Y por qué? ¿Por qué no? El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció un enfoque de cero tolerancia hacia quienes infringen las leyes de tránsito, especialmente aquellos que combinan el alcohol con el volante. El Salvador suma desde el 2015 más de 12.646 fallecidos. Esto en accidentes de tránsito con un promedio anual superior a los 1.260 casos. La medida de Bukele ha desatado alguna controversia debido al alto costo de la sanción que busca reducir justamente estos accidentes de tránsito, productos del alcohol, proteger además la vida de los ciudadanos. Vamos a abrir el debate en ángulo sobre el impacto de estas nuevas medidas de tránsito en El Salvador y por sobre todo los accidentes de tránsito que tienen que ver o están asociados con alcohol, que son un flagelo en nuestra América Latina. Según Bukele, el consumo de alcohol no está prohibido en El Salvador y lo ha dicho claramente, pero manejar bajo sus efectos va a tener unas consecuencias muy severas. Entonces, en una primera infracción, los conductores van a recibir una multa equivalente a $150. Sin embargo, en caso de reincidentes o que lo vuelvan a hacer, la sanción va a ser más drástica. La suspensión definitiva de la licencia de conducir. Y el mandatario también ha enfatizado que los conductores que ocasionen accidentes fatales van a enfrentar penas de cárcel. Para quienes manejan vehículos livianos, la condena podrá ser de hasta 10 años, mientras que operadores de transporte de carga, la pena será de 15 años. Esta reforma definitivamente ha sido muy esperada por los salvadoreños, ha sido una constante demanda, además de ser una preocupación respecto al riesgo que los conductores que utilizan bebidas alcohólicas u otro tipo de estupefacientes ponen en riesgo no solamente su vida, que creo que es lo más preocupante, sino la vida de otros. Esta reforma debería de brindarnos alegría a todos, considerando de que no hay ningún salvadoreño que pueda estar exento de que un familiar o nosotros mismos podamos sufrir algún tipo de accidente por terceros o por la irresponsabilidad de cualquier persona. Más contexto que dio pie a esta medida. Un sujeto con 192 grados de alcohol ocasionó la muerte de un niño de 2 años en un accidente. Esto sucedió previo a las pasadas fiestas de Navidad. Un menor de 2 años de edad falleció y su madre resultó lesionada en un accidente de tránsito. En el percance, 2 vehículos colisionaron y uno de ellos se volcó tras el impacto. En el hecho, la policía capturó a Harold Alexis Castillo Lemus, quien mediante una prueba de alcotest se comprobó que manejaba en estado de ebriedad, pues resultó con 192 grados de alcohol en aire expirado. Por su parte, la policía enfatizó que Harold Alexis Castillo Lemus era procesado por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y conducción peligrosa. Un niño de 2 años falleció por culpa de un imbécil que manejaba con 192 grados de alcohol en la sangre. Imaginen la Navidad que tendrá que vivir esa familia por culpa de quienes insisten en manejar alcoholizados. Tome lo que quiera, pero no maneje. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo, en Argentina. Le voy a dar la bienvenida a Vivian Perrone. Ella es mamá de Kevin Sedano, víctima de accidente de tránsito, donde está involucrado también una situación de alcohol. Lo atropellaron, tenía 14 años, perdió la vida. Vivian es integrante de la Asociación Madres del Dolor. Gracias por estar con nosotros compartiendo su testimonio y su visión sobre estas medidas que se toman, particularmente partiendo desde El Salvador. Gracias por estar con nosotros, Vivian. Gracias a ustedes por invitarme. Y en El Salvador también le voy a dar la bienvenida a Misael Rivas. Él es abogado y criminólogo. Gracias por estar con nosotros, abogado Rivas. Bienvenido. Gracias, Ruth. Buenas tardes a todos los televidentes. Estamos para servirle.
Gracias. También la bienvenida a Carlos Damín. Él es médico, doctor en medicina, especialista en toxicología y en salud pública. Gracias por estar con nosotros, doctor. Bienvenido. Un gusto, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, quisiéramos entrar en materia de debate, pero primero con un poco del testimonio, Vivian. Aquí tenía las notas periodísticas, me contaban un poco sobre el caso suyo. Primero preguntarle cuál es el sentir cuando usted ve que en países de nuestra región se están tomando este tipo de medidas, donde se sanciona a quienes tienen esta combinación de alcohol con el volante. Usted en particular y su familia vivió una situación desafortunada con la pérdida de su hijo. ¿Cuál es la impresión que le da cuando se ve que se toman medidas, como dice el presidente Bukele, para proteger la vida de las personas? Adelante. Bueno, la verdad que estamos totalmente de acuerdo con el presidente Bukele y estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dijeron antes, que una persona puede ingerir alcohol, lo que no puede hacer después es salir a conducir. Aunque también tenemos que pensar que hay muchos peatones en estado de ebriedad que no saben lo que están haciendo, no saben bien por dónde están cruzando y también pierden la vida debido a esa ingesta de alcohol o en muchos casos mezcla de alcohol y de estupefacientes, ¿no? Yo perdí a mi hijo ya hace 20 años y no tenía nada que ver con el tema vial. Y si hace 20 años que estoy involucrada en este tema, es porque el dolor por la pérdida de un hijo no se cura nunca más. Uno aprende a sobrellevarlo, aprende a dominarlo, pero el dolor está, la herida está y toda la familia se modifica a partir de ese momento. Al poco tiempo perdí a mi marido debido al gran dolor que él sentía de un infarto y bueno, es muy difícil después seguir adelante en todo sentido, ¿no? Criando otros hijos, económicamente, con la causa penal. Entonces es muy importante tener una legislación que demuestre la verdad, lo importante que tiene que ser la falta de alcohol, o sea, el no ingerir alcohol cuando uno está conduciendo. Y también después los controles y la capacitación y la concientización para que la gente comprenda por qué estamos pidiendo esto, por qué uno está diciendo que, como ustedes dijeron anteriormente, el alcohol y el volante no pueden ir juntos. Gracias por esta primera intervención, Vivian. Misael Rivas, quiero preguntarle, combinación, ahora hablamos de otra combinación, multas económicas, suspensión de licencias y también penas de cárcel. Tienen como objetivo, según se ha dicho, en su país disuadir a los conductores de tomar decisiones que ciertamente son irresponsables. ¿Darán resultado? ¿Dan resultado? ¿Cuál es su opinión al respecto y su argumento para apoyar o discrepar, quizás, si es el caso, con la medida del presidente Bukele? Bueno, antes que nada, perdón que no saludé a doña Vivian. Buenas tardes. Con respecto a lo que son las tres sanciones que se tienen, debemos de entender que una sanción es administrativa, como el caso de las multas. Eso es algo que en el mundo entero se mantiene. Aquí la peculiaridad es que en El Salvador tenemos la penalidad, es decir, un proceso penal que tiene a la conducción peligrosa como una forma de un tipo específico de delito. Esto es atentatorio contra la salud, contra la integridad de las personas. Va aparejado con el delito de lesiones culposas y el de homicidio culposo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque no es nuevo. Esto se ha incrementado y se ha puesto más duro. Aquí se tenían las multas para este tipo de $57.14. Ahora que se ha básicamente triplicado, las personas lo están viendo totalmente diferente. No obstante ello, siempre está el atrevido, el temerario que dice yo voy a poder burlar la justicia, yo tengo Google Maps, tengo Waze y sé dónde está la policía. Y ahí es el que se arriesga, ahí es donde viene la sanción a operar. Este tipo de estudios, por lo menos no tengo yo un registro o donde haber echado mano al archivo en donde se vea
cuál es el impacto que se pretendía o se pretende perseguir, si es simplemente sancionatorio o si es una forma de reconstituir la idea de la persona de la responsabilidad al manejar. Si es así, debería de estarse viendo lo que es aparejado con lo que son las medidas de educación, educación vial y educación social. ¿Por qué? Porque la persona no solamente debe de pagar con cárcel el hecho que haya hacer algo, o económicamente, sino qué es la importancia del por qué se están haciendo estas sanciones. En otros países, por ejemplo, está obligatoriamente la persona yendo a lo que son los controles de alcoholismo con los alcohólicos anónimos y otro tipo de escuelas. Sin embargo, aun cuando quien se preocupa de esta sanción son los departamentos de cumplimiento de penas, conocidos como DEPLANES o DEPLAN, en El Salvador, debe de ser algo más regulado en el cual nosotros sepamos que esa persona entendió. Como dijo el señor presidente, nosotros tenemos acá una libertad, cualquiera puede tomar, pero lo que eso pasa es cuál es la conciencia, que la persona entienda de que manejar ese es un privilegio, no es una obligación. Tanto no es una obligación que no todos nacemos con un carro. Por lo tanto, creo de que va bien encaminado, pero falta todavía un pequeño estudio. Falta un estudio. Gracias, Misael, por esta primera intervención suya. Quiero darle la palabra ahora a Carlos para comentar ya la ingesta de alcohol, que es lo que se pone sobre la mesa de debate. Aunque sea en pocas cantidades, disminuye, y esto está comprobado científicamente, capacidad de atención, de visión, de reflejos, otras habilidades también fundamentales para que una persona pueda conducir un vehículo. Disminuye coordinación de movimientos, que es precisamente causante de los accidentes de tránsito. ¿Cuál es el efecto? Para ponerlo en ejemplo de una persona que se toma y dice, me he tomado solo una cerveza, puedo conducir, puedo ir tranquilamente sin haber perdido la noción de lo que voy a hacer. ¿Esto en realidad es controlable o definitivamente no? No, claramente la respuesta es no. Está totalmente demostrado que mínimas cantidades de alcohol alteran la capacidad de alerta. Imaginémonos que cuando uno conduce un vehículo lo que requiere es la capacidad de atención para poder advertir un riesgo o un peligro, tomar una decisión, por ejemplo, apretar el freno y hacerlo. Todo eso requiere de un tiempo, que estamos hablando de milisegundos, pero que son lo suficientes para poder evitar un accidente. El alcohol actúa sobre el sistema nervioso central, actúa sobre el nivel de conciencia y claramente las mínimas cantidades producen disminución de esta capacidad de reacción, porque producen disminución de la capacidad de advertir un riesgo, un peligro, enlentecimiento en la capacidad de dar respuesta, enlentecimiento en la conducción nerviosa que lleva, por ejemplo, la decisión de tomar un freno, y esto es lo que debemos evitar. Durante mucho tiempo se discutió cuánto era esa cantidad, y es variable. Depende de la persona, depende del acostumbramiento, depende de la edad, depende si ingirió alimento o no previo a haber consumido el alcohol, y por supuesto de la cantidad de alcohol y del tipo de alcohol. No es lo mismo consumir cerveza que gin, ron, vodka o whisky, porque tiene una concentración de alcohol mucho mayor. Por lo tanto, una mínima cantidad de alcohol es lo que puede generar un retardo suficiente para provocar un accidente, y por eso nosotros recomendamos, y de hecho en la Argentina logramos una ley que es alcohol cero al volante. En todo nuestro territorio está prohibido, si está prohibido conducir con algo más de alcohol por encima de cero. El alcohol es cero al volante, excepto algunos estados que no adhirieron a esta ley, que entonces tienen 0,5 como legislación. Uh-huh. Ahora, Carlos, cuando uno escucha una noticia, porque no todos tenemos la información,
y no somos capaces de medir la magnitud de lo que eso significa. Un sujeto con 192 grados de alcohol ocasionó la muerte de un niño de 2 años en un accidente ocurrido, y esto pues ha dado pie a la medida. 192 grados de alcohol, ¿eso qué significa? ¿Qué dice? Porque a veces en una nota periodística no se logra dimensionar la gravedad de ese asunto. Hay una denominación errónea, no son 192 grados, la graduación es lo que tiene una bebida alcohólica. En el cuerpo podemos medirlo en miligramos por 100 centímetros cúbicos de sangre o en gramos por litro de sangre. Gramos de alcohol por litro de sangre, así que entiendo que estos 192 deben ser miligramos por centilitro, o es lo mismo que decir 1 gramo, 92 gramos de alcohol por litro. Eso es muchísimo en el término de conducir un vehículo. Estamos hablando de una persona que no tiene capacidad de comprensión, estamos hablando de una persona que no tiene capacidad de la bipedestación. Si estuviera parada no podría mantenerse parada, que sería un punto de apoyo, una tercera pata o punto de apoyo. Estamos hablando de una persona que tiene dificultades claras para comprender un riesgo y un peligro, y que definitivamente lo sabía en el momento de subirse a conducir un auto, porque sabía que había conducido alcohol. Gracias por la explicación. Vivian, usted como integrante de la Asociación Madres del Dolor, cada una de estas madres que integran esa asociación tienen una historia que contar, una bandera por la cual luchar. En su caso particular, ¿qué se ha podido hacer para revertir esta situación a nivel de campañas, a nivel de ir a entidades que tienen las decisiones en las legislaciones sobre esta situación y llegar con un mensaje claro? No solo a los jóvenes, a todo el mundo. No hagas esta mezcla, porque estos son los resultados. ¿Cómo ha sido este desarrollo, Vivian? Bueno, en la Asociación Madres del Dolor somos diferentes madres que hemos perdido un hijo de manera violenta, no solamente en hechos viales. Nosotras no utilizamos la palabra accidente cuando hay alcohol, cuando hay velocidad, cuando hay abandono de persona, porque el hecho no ocurrió accidentalmente. Hubo un motivo por el cual se produjo ese siniestro o hecho vial. Entonces, en la asociación hay madres que perdieron a sus hijos en diferentes hechos, ¿no? Sea violaciones, abusos sexuales, delincuencia, pero lamentablemente el 80% de los casos que recibimos es por hechos viales, es por casos que se pueden evitar, que se pueden prevenir. Con solo obedecer la ley vial, uno puede fácilmente evitar todas estas muertes, y no solamente muertes, sino también heridos. Entonces, nosotros, desde que fue el hecho de mi hijo, cuando fue el hecho, el alcohol no era un agravante, la velocidad no era un agravante, el abandono de persona tampoco lo era. Bueno, logramos cambiar esa ley. Como dijo también recién el doctor, logramos la ley de alcohol cero al volante, pero ahora lo que estamos insistiendo es en que haya controles, porque si hay una ley de alcohol cero pero no hay controles, tampoco sirve de nada. Y también logramos tener una ley de víctimas, donde las víctimas tenemos un número de teléfono a donde llamar, y ahí nos va a atender un abogado, un psicólogo, y tenemos apoyo, ¿no? No es que estamos solos. Eso es muy importante, porque cuando te ocurren estos hechos no sabes para dónde ir, no sabes qué hacer. Entonces es importante que el Estado por lo menos tenga un número de teléfono donde atiende un abogado, donde atiende un psicólogo, y donde acompañan en esos primeros pasos tan duros por los que tiene que pasar toda la familia. No es solamente la madre, el padre, sino toda la comunidad donde perdió la vida esa persona. Y yo también les quería decir que logramos desde Madres del Dolor formar lo que se llaman paneles de impacto. En Ciudad de Buenos Aires, la capital acá de Argentina, cuando una persona en un control se lo encuentra con más de 1 gramo de alcohol en sangre, no solamente le quitan el auto, le quitan la licencia para conducir durante un tiempo y tiene que pagar una multa, sino también tiene que asistir a paneles de impacto donde estamos los familiares de víctimas, donde les hablamos, y realmente a partir de ahí comprenden de qué se salvaron, ¿no? Nosotros decimos que tienen que estar agradecidos que fueron detenidos en ese control de tránsito. Wow, ¿cómo es sentarse y ver
a una persona que está pasando por una situación que en cierta medida pues puede ser equitativa con lo que vivió su familia hace algún tiempo? Es decir, tener a alguien que ha manejado, ha tomado, ha consumido bebidas alcohólicas y ha manejado, ha decidido conducir, ha ocasionado, como ustedes dicen, no utilizar la palabra accidente, sino un hecho desastroso. ¿Cómo es para unos padres llevar ese mensaje a una persona que podría haber sido el victimario también de su propio hijo? Bueno, al principio ya hemos dado varios de estos paneles de impacto y siempre ocurre lo mismo. Al principio estas personas entran con una cierta soberbia, ¿no? De pensar, ¿por qué estoy acá? Estoy perdiendo mi tiempo, estoy acá sentado 1 hora, 1 hora y media y ya me retiro. Pero a medida que les vamos hablando, que les vamos contando, les mostramos videos, les mostramos lo que hicimos en la asociación y les contamos el impacto que sufrió nuestra familia, nuestros otros hijos, a veces van madres también que perdieron a sus únicos hijos. Bueno, al final de este panel yo les diría que más de la mitad se levanta, hasta nos piden perdón, nos abrazan, muchos de ellos se comprometen a trabajar con nosotros, compartiendo y difundiendo las actividades que hacemos, y les pedimos también sus críticas, ¿no? Que ellos nos digan, ustedes tendrían que hacer esto para detener la ingesta de alcohol en los diferentes boliches o en los diferentes lugares o para las fiestas, ¿no? Y para hacer un trabajo en común, que no seamos solamente las víctimas por un lado y la sociedad por el otro. Así que la verdad que estos paneles de impacto están dando muy, muy buen resultado. Qué bueno. Misael Rivas, antes de irme a la pausa comercial, así ya lo decía Vivian hace un momento, ¿qué es lo que ha sucedido en su país con respecto a las leyes, las legislaturas? Aterricemos nuevamente el tema en El Salvador. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa ha evaluado la aprobación en una sesión plenaria, una reforma para que el delito de conducción peligrosa, así se llama el delito, se aplique también a los conductores que hayan consumido algún tipo o cualquier cantidad de alcohol. Sí, es que lo que pasa es que este delito, este hecho punible, definitivamente ataca lo que es la irresponsabilidad de poder conducir un vehículo automotor bajo los efectos de ya sea estupefacientes o de alcohol. Y esto, pues como decía el doctor, a quien también saludo, hay una situación que nadie puede controlar qué cantidad de alcohol es el que le inhibe o le retrasa los momentos de la decisión, las neuronas, todo lo que le conlleva a lo que es la reacción. Por lo tanto, se ha determinado en nuestro país, a través de lo que es la iniciativa del señor presidente, que preferible es que la persona no esté consumiendo. Y esto ya se han hecho hasta pruebas acá particulares y de personas totalmente ajenas a la cientificidad, sino que lo hacen por ganas de querer colaborar, y han determinado que, por ejemplo, una cerveza, dependiendo de la marca, etcétera, puede dar 0.25, 0.49, dependiendo de las personas. Esto nos dice a nosotros de que, a pesar de que hubo problemas en lo que es la cobertura de cómo entró en vigencia la ley, porque hay que decirlo, hubo unos problemas desde el punto de vista de legislación, la gente lo tomó muy, pero muy a bien. ¿Por qué? Porque con respecto al año 2023, las navidades y fines de año del 2024 tuvieron la mitad de lo que eran los accidentes de tránsito y lesiones, muertes, con respecto a las fiestas, es decir, la mitad de lo que había habido en el 2023. Por lo tanto, yo creo de que es una muy, pero muy buena decisión. ¿Se va a mantener? Tiene que mantenerse. ¿Va a continuar? Tiene que continuar, y debemos de entender una cosa. Es una de las formas de atacarlo, pero falta, como decía yo hace un momento, falta todavía ir al meollo, es decir, a la raíz de cada quien, que es la educación, que es la responsabilidad y el entendimiento de qué significa conducir en cada uno de los países. Y ya sobre eso nos habló Carlos Damín. Voy a agradecerle, doctor, por haber estado con nosotros con su explicación, porque claro, hay muchos términos con los que no estamos identificados con respecto a las personas que consumen alcohol, el grado de alcohol, lo que tiene la sangre y el cuerpo una vez que bebe y cómo nos anula
para poder estar con responsabilidad frente al volante. Carlos Damín, doctor, especialista en toxicología y en salud pública, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a volver luego de la pausa comercial con Misael, con Vivian. Antes vamos a citar estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Gobierno de El Salvador. Ahí se indica que entre el 1 y el 17 de enero del 2025 se han contabilizado 46 muertes frente a las 60 en el 2024. Ha habido una diferencia a la baja de 14 fallecidos. El promedio diario de muertes en accidentes en 2024 fue de 4 casos, superior al de 13 registrados en las que han sido las primeras semanas del 2025. Volvemos luego del corte comercial. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En el caso de este señor Rivas Campos, él solo cayó porque luego del accidente se detuvo por su evidente estado de ebriedad. Según mencionó, iba para su vivienda cuando colisionó su carro contra otro vehículo. Y así el presidente de El Salvador anunció un enfoque de cero tolerancia hacia quienes infringen las leyes de tránsito, especialmente aquellos que combinan el alcohol con el volante. De hecho, hace pocos días se dio a conocer el caso de un hombre de 53 años, quien fue arrestado acusado del delito de conducción peligrosa del vehículo automotor en perjuicio de la paz pública. Así constaba en el parte de la policía. Le realizaron la prueba de alcoholemia. La policía confirmó que conducía con extralimitados grados de alcohol en su sangre. Una persona, debido a esta imprudencia, falleció, una persona de 31 años. Entonces, ¿qué se está haciendo, Misael? Vuelvo con usted. Ya nos hablaba un poco de parte de lo que es el órgano legislativo, las leyes que se están impulsando. Pero, ¿qué se hace a nivel de conciencia, por ejemplo? Y esto es importante hablarlo, no solo en El Salvador, debería ser algo que se replique en muchos de los pensum en nuestra América Latina, porque el problema del alcohol es un problema que hay en nuestra América Latina. A nivel de colegios, de universidades, para tener esa conciencia que debe partir desde casa, sin duda alguna, deben ser los padres los que orienten a los niños, y qué mejor que con el ejemplo. Pero si no son los padres, pueden ser quizás los maestros llamados a dar esa charla, esa cátedra. Eso se está realizando en El Salvador también paralelamente a más de la sanción, que sí, hay quienes dicen es importante, pero la prevención lo es mucho más. El problema que tenemos actualmente en El Salvador es que el gobierno ha empezado a hacer las cosas por su cuenta y obviamente en una forma tácita está invitando a la población a que nos unamos a esta situación. Sin embargo, aquí tiene que haber una conciencia y un plan curricular que se vaya a atacar lo que son la esencia de las familias. Nuestro país, igual que Latinoamérica, todavía tiene un resabio bastante grande del machismo y la violencia intrafamiliar provocada por lo que son el abuso de alcohol. Acordémonos que el alcohol se utiliza como para desinhibir a la persona en algunas actuaciones o para ser un anestésico social para poder echarle la culpa a cualquier cosa menos a la persona de lo que está sucediendo económicamente, socialmente, políticamente, amorosamente, etcétera. Esa es la situación que tenemos que abordar ahora que ya tenemos herramientas judiciales con las cuales que se van a trabajar. Sí estoy de acuerdo de que los maestros tienen que ser parte de esto, pero es muy importante que toda la sociedad salvadoreña y la sociedad en general de Latinoamérica estemos conscientes. Ahora, ¿cómo vamos a actuar con los padres que son alcohólicos? Y estoy hablando en general, padre y madre alcohólica, o solo padre o solo madre. ¿Por qué esa situación se da? Eso es lo que se le inculca. Me trae una anécdota. En una fiesta de unos jóvenes estaban tomando, yo le digo a la dueña de la casa, miren, no debería dejar tomar a los niños. Y la respuesta fue, con que los papás lo dejan, no lo voy a dejar yo. Esa es la inconsciencia que se tiene, porque muchas veces se piensa que se está con lo más cool de la sociedad. Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a meterle todo lo que es el empeño. Hay algunos restaurantes de El Salvador que le están ofreciendo, por ejemplo, me llamó la atención de que si la persona llega con su vehículo, le van a retener
la llave y lo van a mandar con un vehículo del restaurante a su casa, diciéndole que el vehículo quedó estacionado en el recinto restaurantero. Y así hay otras iniciativas que hay. Yo sugería, por ejemplo, que regalaran una camiseta en donde dijera conductor designado, para que todo el mundo viera que esa persona que tenía la camiseta no iba a tomar y todos fuéramos responsables. Creo que esta es una fiesta que hay que hacer y que debemos de mantener. De hecho, Misael, en algunos lugares, por ejemplo en Colombia, se aplica esto de los conductores que pueden quizás suplir en el caso de que necesite ser transportado la persona, el conductor o la conductora que ha bebido, para evitar cualquier desgracia. Importante, Vivian, esto que ha citado Misael, y también preguntarle cómo está en su país, esto de el anestésico social, porque así se llama al alcohol. Comúnmente hay muchas situaciones injustificadas, otras que siendo jóvenes ante la imprudencia, la poca sabiduría y orientación, falta de orientación, piensan que esto puede ser así. ¿Cómo se puede llegar con mejor mensaje hacia los jóvenes a manera de prevención? Bueno, la verdad es que en la Argentina cada vez se está tomando a menor edad, ¿no? Ya hasta hay jóvenes de 12 años, 13 años que están sufriendo de alcoholismo. Y eso es terrible, justamente como decían ustedes recién, porque se considera algo que es cool, algo que está de moda. Entonces los jóvenes siempre quieren estar a la moda. Y los padres, en lugar de tratar de ser el ejemplo para sus hijos, al contrario, hacen fiestas en sus casas. Yo soy docente de colegio secundario, tengo alumnos adolescentes y no puedo entender que los padres permitan que sus hijos compren alcohol y tomen alcohol en sus casas. Y lo que me dicen es que prefieren que tomen en sus casas y no que estén tomando por la calle. El mal se los hace igual, por la calle, en su casa, donde sea. El alcohol los afecta biológicamente igual. Entonces, la verdad es que deberían existir más charlas en las escuelas para padres, para hijos, no solamente para los chicos estudiando, sino también para los padres. Y para quienes piensan, bueno, es mi cuerpo, porque esta también es a veces una respuesta que recibo, es mi cuerpo y hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Y uno dice, no, la verdad que no es así, porque el ingerir alcohol hace que vos influyas en toda la sociedad. Primero y principal porque podés tener un hecho vial, lastimar a alguien, y aunque te lastimes a vos mismo, el primer lugar donde te llevan es a un hospital público. Y ahí, en ese hospital público, estamos todos nosotros pagando esa cama, pagando ese médico, pagando esa enfermera. Así que también produce un gasto para todo el país, ¿no? Así que la verdad es que falta todavía muchas campañas. Falta que los padres comprendan lo que significa el alcohol y también la droga. Hoy en día la marihuana, en la Argentina se está ingiriendo más marihuana a veces que alcohol, o la mezcla de los dos, ¿no? Así que es algo que se tiene que planificar, que se tiene que hacer con los docentes, incluir a toda la comunidad, a los padres, y poder dar un buen mensaje a los jóvenes para que comprendan que no hace falta alcohol como para divertirse. No hace falta el alcohol para divertirse. Vamos a citar lo que sucede a nivel internacional también, no solo quedarnos en nuestra región. El informe a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre seguridad vial, ahí se señala a Sudáfrica, por ejemplo, uno de los países más peligrosos del mundo en cuanto a seguridad vial. Según cifras, los accidentes de tráfico han dejado un saldo de 25.1 muertes por cada 100.000 personas cada año, destacándose del resto. Y por lejos, por los conductores, justamente quienes ocasionan estas desgracias, han tenido alto grado de alcohol. Sorprendentemente, casi 6 de cada 10 muertes, es decir, el 58% en las carreteras de Sudáfrica, se atribuyen al consumo del alcohol. Misael, este no es un tema nuevo, es un tema que se trae cada vez a colación, pero en algunos casos mejora, en otros no. ¿Cómo ha ido evolucionando esta situación del alcohol, de llegar con un mensaje, de decirlo de una forma clara,
se bebe alcohol desde hace mucho tiempo y como lo decía Viviana, ahora cada vez más jóvenes empiezan a más temprana edad a ser alcohólicos. ¿Qué podemos decir de reflexión antes de irnos al corte comercial? Ok, perfecto. Ve, el problema no es tanto de que si el alcohol es nuevo o es históricamente antiguo. Lo que es cuál es la conducta cultural de cada país. Aquí en nuestros países de Latinoamérica, lamentablemente, como decía hace un momento, la cultura machista sigue prevaleciendo, pero ahora hay que ver más. Son los famosos trends y los famosos retos que se pueden hacer los muchachos, que pueden hacerlo a través de las redes sociales. Ese comportamiento de reto social es el que les está dañando muchísimo, porque ya no solamente es ser parte del grupo de amigos aceptados, sino que ahora esto va más allá, es decir, a ser parte del grupo juvenil internacional. ¿Qué es lo que está persiguiendo? Así como hay unos gamers, hay otros que son alcohólicos. Ese es un problema bastante grande, la transculturización internacional. Ejemplo, muchos jóvenes están viendo que en países como Estados Unidos y México ya hay regiones donde se puede consumir la marihuana, y en Estados Unidos principalmente, que hay bares de marihuana. Entonces la pregunta es ¿por qué no en mi país? Como decía Viviana, el problema es que estamos trayendo esa ideología para cada uno de los países y ahí es donde se desbordan las políticas de control criminal que puede tener cada uno de los gobiernos. Ese es lo que tenemos que empezar a ver y tenemos que contratar a expertos que empiecen a hacer el análisis criminológico, psiquiátrico y toxicológico para que esto se pueda controlar. Ahora, necesitamos involucrar al resto de la sociedad, a la parte educativa, los colegios, escuelas, los liceos, las universidades, los institutos superiores de educación, los centros de trabajo y lo que son las comunidades en sí, a través de lo que podrían ser unidades de prevención de cada centro de diagnóstico específico de toxicología y de embriaguez. ¿Para qué? Para que nosotros, si bien es cierto, no vamos a erradicar el alcohol, ni estamos persiguiendo o haciendo cacería de brujas con estos negocios, nosotros vamos a perseguir lo que es el control para que sea realmente algo que se mantenga controlado lo mejor que se pueda. Le doy un ejemplo. Con todas estas fotografías que por lo menos en El Salvador se le ponen a las cajetillas de todas las enfermedades que se dan, ha bajado el consumo de cigarrillos. Hay que hacer algo parecido, por ejemplo, en los monumentos a la embriaguez, carros chocados, charlas que den las ONGs que no solo se estén interesando en señalar los errores del gobierno del Estado, sino que cómo involucrarse. Por ejemplo, la asociación que está representando Vivian y nos está explicando muy bien lo que hacen, creo que es necesario con esa participación, porque son las anécdotas vívidas de las madres que están sufriendo y las que se están presentando ante jóvenes, y llevar jóvenes que han estado en problemas serios para que lo cuenten, porque dentro de la juventud siempre se le hace más caso a otro ciudadano joven que nos explica la situación. Pero ese es de un lado. Ahora falta la niñez, entre lo que es la niñez temprana a la preadolescencia y a la adolescencia. Nosotros tenemos un banco exageradamente maltratado y totalmente descuidado, porque muchos niños se permiten tomar tapitas de alcohol, ron, vodka, whisky, lo que sea, con tal de ver qué se siente y por qué los adultos hacen esto. Tenemos que mantener hasta el control de que los niños no estén presentes. Así es. Tenemos que mantener ese control que los niños no estén presentes cuando se está bebiendo socialmente. Sí. Bebiendo socialmente, ese también dicen algunos entendidos, es un error decirlo porque no ejemplifica. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, Misael. Vivian, regresamos inmediatamente ya con las conclusiones del programa. Cómo este flagelo del alcohol pues está en América Latina y ocasiona desgracias cuando se hace esta mezcla, beber y conducir. Volvemos luego del corte. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Según la Organización Mundial de la
salud, Perú. En nuestra región se ubica en tercer lugar en la lista de mortalidad por accidentes vehiculares, registrando 21.5 muertes por 100.000 habitantes. En las primeras ubicaciones están, por ejemplo, Venezuela, está México, países que cuentan con un parque automotor 4 veces mayor que Perú. Pero también este tipo de situaciones involucradas con alcohol, que tienen que ver con alcohol. Cualquier nivel de alcoholemia implica un riesgo. Esta es la frase con la que se despidió hace un momento Carlos Damín, médico especializado en toxicología. Ya estamos llegando a las conclusiones aquí en Ángulo. Voy a darle la palabra a Viviane Peroné para que nos manifieste algo que quiera decir sobre este tema del alcohol. Y termino con Misael Rivas. 2 minutos para cada uno. Viviane, empiezo con usted. Bueno, más que nada lo que quiero decir es que siempre que nos sentamos detrás de un volante pensamos que vamos a llegar al lugar donde queremos llegar, que estamos llevando a nuestra familia, queremos quizás salir de paseo. Nunca nos imaginamos que quizás en ese viaje podemos perder a un hijo, perder a un hermano, perder a un ser querido. Pero todos tienen que considerar que está dentro de las posibilidades si uno ingirió alcohol y si uno pisa el acelerador, y muchas veces el alcohol da esa falsa sensación de seguridad y uno va a esas velocidades increíbles. Entonces, uno antes de empezar a tomar alcohol tiene que pensar, ¿cómo me voy a volver a casa? ¿Qué voy a hacer? Organizar su camino, porque después ya es tarde. Una vez que ocurren estos hechos viales, ya es tarde. Así que esperemos que de a poco la sociedad vaya comprendiendo y que podamos salvar tantas vidas que se están perdiendo todos los días. Gracias, Viviane. Misael, concluyo con usted también en 2 minutos. Adelante. Bueno, en primer lugar, quisiera que todos los países estén tomando nota de que el cero tolerancia es lo mejor que nos puede pasar. En segundo lugar, que nos pongamos todos de la mano a hacer reglas para que los niños, desde que tienen la comprensión, empiezan a identificar que el tomar no es prohibido, no es malo, pero el abuso es lo que trae la desgracia en nuestros países. Como usted decía, tomar socialmente ya son epítetos que se están dejando a un lado, pero creo que es la forma más fácil de abordar a las personas que tenemos más de 40 años o más de 50, como es mi caso, que tenemos que estar nosotros pendientes de qué es lo que vamos a hacer para la sociedad. Ya el tiempo nos está dejando a algunos y otros están retomándolo. Debemos de abordar, en primer lugar, hacer la conciencia. El último punto es saber que vamos a la cárcel, sino que es de dónde empezamos, qué es lo que yo voy a tomar y por qué lo voy a tomar, por qué lo voy a hacer. Esa decisión temprana, esa decisión, si es una opción consciente, madura la que tengo y la puedo hacer o simplemente no. Debemos de empezar a ver, a visualizar a cada niño como un pequeño que va a ser adulto. Le tenemos que enseñar con amor, con sabiduría, y debemos de buscar que nuestros legisladores y nuestros gobernantes sean totalmente conscientes de una sociedad que se necesita avanzar. Ya olvidarnos de tanta tontera, de nimiedades, de estar diciendo voy a quedar bien con este o con lo otro. La sociedad es la que tenemos. Es increíble. 8.000 millones de personas en el mundo y todavía más del 60% toma exageradamente. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Mi mensaje es: unámonos en esta circunstancia que está haciendo, y con todo orgullo digo desde El Salvador, cero tolerancia. Unámonos para educar, para ayudar, y apoyemos a ONGs como la de Viviane. Muchas gracias. Gracias. No se me vayan. Corte comercial. Volvemos enseguida. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo hemos abierto el debate sobre las nuevas medidas de tránsito en El Salvador, también los accidentes, por decirlo de alguna manera, como los dicen los entendidos, las autoridades de tránsito, que son un flagelo en nuestra región, en América Latina, cuando se habla de una persona con alcohol que está involucrada
en esta situación desafortunada y que ocasiona muertes o deja a familias destrozadas. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy aquí en Ángulo. Vivian Perrone, ella es mamá de Kevin Sedano. Fue atropellado, una persona que también estaba pues con grados de alcohol, ocasionó esta situación desafortunada para su familia, integrante además de la Asociación Madres del Dolor. Nos ha acompañado desde Argentina, gracias, hasta una nueva oportunidad. Vivian, gracias por su testimonio. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por difundir este mensaje que es tan importante. Gracias también a Misael Rivas, abogado y criminólogo. Hasta una nueva oportunidad, señor Rivas. Muchas gracias, que Dios los bendiga y por un futuro totalmente de la mano. Gracias. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido Ángulo. Los espero en una siguiente emisión.